Otra cosa que quiero que presten atención en el examen es cuando le pide la incorrecta. ¿Está bien? No marquen por marcar, lean si el examen está pidiendo la respuesta correcta o si está pidiendo la respuesta incorrecta, porque veo que se equivocan bastante en ese punto. La función de los pulmones, la función principal de los pulmones es el intercambio gaseoso, ¿correcto? Entonces, llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos o participar en la hematosis, ¿verdad? Para llevar de esta forma oxígeno y nutrientes a los tejidos por el sistema circulatorio y eliminar productos de desecho, como el dióxido de carbono, ¿correcto? Cuando hablamos del árbol bronquial, hablamos de dos porciones. Una porción conductora, ¿se acuerdan? Por donde se conduce el aire, por donde no, o sea, donde no hay intercambio gaseoso, y una porción respiratoria, ¿correcto? Donde sí hay intercambio gaseoso, donde sí hay hematosis, ¿correcto? Entonces, si hablamos del árbol bronquial, hablamos de una porción conductora, una porción respiratoria. La porción conductora no hay intercambio de gases, ¿correcto? No hay hematosis. A la porción conductora le consideramos la tráquea, al bronquio principal, tanto derecho e izquierdo, los bronquios lobares, ¿correcto? Superior, medio e inferior si hablamos del lado derecho y bronquio lobar superior e inferior si hablamos del lado izquierdo, ¿se acuerdan? Igual que los bronquios segmentales. Hasta el bronquiolo terminal. Hasta acá es porción conductora. Si yo les pregunto a ustedes o les digo a ustedes o les afirmo que en el bronquiolo terminal hay intercambio gaseoso, va a estar incorrecto, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque hasta acá es porción conductora. No hay intercambio gaseoso. A partir del bronquiolo respiratorio, acá sí ya hay intercambio de gases. Acá se produce la hematosis, correcto. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolos. Perfecto. A ver, un poco. La porción conductora o la primera porción, correcto, partiendo de la tráquea, presentan, es bastante cartilaginoso, correcto, principalmente la tráquea, que tiene anillos que casi rodean la totalidad de la tráquea. Y esto no permite que la tráquea colapse. ¿Entienden? Entiendan eso, correcto. Y el músculo que presenta el árbol bronquial es músculo liso, principalmente a nivel de los bronquiolos. ¿Correcto? Muy bien. Si yo le estoy tocando un tema, es porque por ahí cerca nomás está la cosa, ¿se entiende? Va? Entonces, entiendan. Muy bien. El músculo principal de la respiración es el diafragma, ¿correcto? Pero también tenemos músculos accesorios, ¿correcto? Tanto de la inspiración como de la expiración. Los músculos accesorios de la inspiración son el intercostal externo, correcto, por la disposición de sus fibras, ¿se acuerdan? De arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, entonces como que levanta la costilla, entonces sirven de inspiratorios, para inspirar, ¿correcto?
El esternocleidomastoideo, arriba, el serrato anterior y los escalenos. Son músculos accesorios inspiratorios. Y los músculos expiratorios, los intercostales internos, correcto, los dos internos, y el recto del abdomen, este de acá, correcto. El recto del abdomen al contraerse, correcto, aumenta la pía, la presión intraabdominal, y esto empuja, correcto, las vísceras hacia arriba, hacia el tórax, y comprime el pulmón, correcto. Entonces, ayuda a exhalar, sacar el aire, músculos expiradores. Entonces, atiendan acá. Al hablar de nuestra pleura, hablamos de una hoja visceral que está en contacto directo con la víscera y una hoja parietal que está en contacto con la pared, ¿correcto? Entre estas dos hojas, entre la hoja parietal y la hoja visceral, se encuentra el espacio pleural, ¿correcto? Este espacio pleural tiene una presión, ¿correcto? Y varía tanto en la inspiración como la expiración. En la inspiración se hace más negativo. Y en la expiración se torna más positivo. ¿Correcto? O sea, se tiende a irse hacia lo positivo. La inspiración es de menos 7,5 y en la expiración de menos 5 centímetros de agua. ¿Correcto? Entonces tenemos una presión pleural. Si los mensajes no son de ustedes. Profesor, Sí, te escucho. ¿cuál es esta unidad de medida para aferir esta presión intrapulmonar? Centímetros de agua. Centímetros de agua. Cierto, gracias. Luego también tenemos la presión alveolar, tenemos la presión pleural dentro del espacio pleural y la presión alveolar, que es dentro de los alveolos. ¿Correcto? Y varía también tanto en la inspiración como en la expiración. ¿Correcto? Todo lo que yo le estoy hablando, se dan cuenta que muchas cosas estoy pasando. Lo que le estoy hablando es porque por ahí cerca nomás está, ¿se entiende? Pues entonces anoten, escriban y hagan todo el examen y hagan todo bien también, ¿está bien? No se apuren para marcar, el examen no es difícil, correcto, pero no me marquen cuando les pido una incorrecta, no se apuren y me marquen la correcta, entonces lean bien, correcto. Si les pide la incorrecta, marquen la incorrecta. Si les pide la correcta, marquen la correcta. Y hay veces que más de una es la correcta, ¿correcto? Entonces marcan, todas son correctas. ¿Entienden? Perfecto. A esta altura ya estoy seguro que ya aprendieron a rendir y ya conocen también el examen, las trampas del examen, entonces no van a tener ese problema. Acá también. La presión transpulmonar, esta presión de acá, es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Al restar la presión alveolar con la presión pleural, nos da la presión transpulmonar. Esto acá, sobre la presión transpulmonar. Para la distensibilidad de los pulmones, correcto, tenemos dos fuerzas, las fuerzas propias del pulmón y las fuerzas producidas por la tensión superficial. ¿Se acuerdan? Las propias del pulmón vienen de las fibras
propias del pulmón, como las fibras elásticas y las fibras de colágeno. Y las producidas por la tensión superficial vienen por las moléculas de agua que tienden a unirse, ¿se acuerdan? Alveolo, que se encuentra acá, fina capa de agua, que por las propiedades del agua tienden a atraerse. Y a quedarse juntas unas con otras. Entonces esto estira hacia acá, esto estira hacia acá, y esto tiende siempre a colapsar nuestro alveolo. ¿Para qué? Para que el aire que se encuentra acá pueda ser eliminado con cada expiración, ¿correcto? Lo mismo. ¿Se dan cuenta? Acá está la fina capa de agua. Acá está nuestro surfactante. Surfactante es el agente tensioactivo que va a impedir que el alveolo colapse totalmente, ¿correcto? La tensión superficial está dada por el agua, que tiende a juntarse unas con otras por sus propiedades, ¿correcto? Ustedes saben que lo opuesto siempre se atrae. El oxígeno aporta su carga negativa y el hidrógeno su carga positiva. Entonces, esto como que se atraen, se juntan, ¿correcto? Perfecto. Esto quiero que sepan. Las fuerzas que tienden a producir el colapso alveolar son las fuerzas propias del pulmón, las fuerzas elásticas, correcto, propias, y la tensión superficial, correcto, producida por las moléculas de agua que se encuentran acá, correcto. Esta es principalmente la mayor fuerza. Los 2/3 de las fuerzas que tienden a producir el colapso alveolar está dada por la tensión superficial. El 1/3 por las fuerzas propias del pulmón, fuerzas elásticas. El surfactante es un agente activo en superficie en agua. ¿Qué quiere decir eso? Que va a reducir la tensión superficial. ¿Para qué? Para que no colapse nuestro alveolo. Esa es la función de nuestro surfactante. ¿Correcto? El surfactante es producido por los neumocitos tipo 2. Si desglosamos nuestro surfactante, está formado por fosfolípidos, proteínas e iones. Más específicamente, el dipalmitoilfosfatidilcolina, las apoproteínas y los iones calcio. Esto me anotan también. ¿Correcto? Los volúmenes y capacidades creo que son, acá hay creo que 2 puntos luego del examen, entonces me tienen que conocer también los volúmenes y las capacidades. El volumen corriente es el volumen de aire que inspiramos y expiramos de forma normal en cada inspiración y en cada expiración, sin darnos cuenta incluso, ¿correcto? Eso es nuestro volumen corriente. Lo que inspiramos, lo que metemos y sacamos, correcto, en cada inspiración y en cada expiración. Esto es nuestro volumen corriente. Aproximadamente 500 ml. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es todo lo que podemos meter de aire por encima de nuestro volumen corriente. Acá ya tenemos volumen corriente. Todo lo que podemos meter de aire por encima del volumen corriente. Eso es el volumen de reserva inspiratoria, ¿correcto? Aproximadamente 3000 ml. Luego tenemos otro volumen que es el volumen de reserva expiratoria, como su nombre ya dice, expiratoria, ¿correcto? Es toda la cantidad de aire que podemos sacar por debajo de nuestro volumen corriente. Es de 1100 ml.
¿correcto? Después de la expiración forzada, después de sacar todo el aire que podemos sacar en los pulmones, todavía sobra un volumen acá, ¿correcto? Un volumen de aire, que es el volumen residual. Este volumen residual es aproximadamente 1200 ml, ¿correcto? Es el volumen de aire que se queda en los pulmones después de una expiración forzada. Perfecto, entonces estos volúmenes quiero que me manejen. Acá está. Esto. Lo mismo que las capacidades. Perfecto. La capacidad inspiratoria, que sería todo lo que podemos inspirar. O sea, sería nuestro, ustedes se fijan en nuestro cuadro. Esto sería la capacidad inspiratoria. El volumen corriente, volumen inspirado de forma normal, más todo lo que podemos inspirar por encima de nuestro volumen corriente. Eso es la capacidad inspiratoria. El volumen corriente es de 500, ¿correcto? Acá es 500 y acá es el volumen de reserva inspiratoria es de 3000. Entonces, la capacidad inspiratoria, como que es todo lo que podemos inspirar, va a ser el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, totalizando 3500 ml. Correcto. Perfecto. La capacidad residual funcional, lo mismo, el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Lo mismo lo que ya habíamos hablado, ¿correcto? Acá está nada más lo mismo, esto es nuestro volumen corriente que inspiramos y expiramos, ¿correcto? Inspiramos, expiramos, aproximadamente 500 ml. Esto es nuestro volumen de reserva inspiratoria, que es todo lo que podemos inspirar por encima de nuestro volumen corriente. Esto es el volumen de reserva expiratoria, que es todo lo que expiramos por debajo de nuestro volumen corriente. Y esto es nuestro volumen residual, todo lo que queda después en los pulmones después de una expiración forzada. Perfecto. Muy bien. La capacidad pulmonar total sería la capacidad vital, todo esto, más el volumen residual. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. ¿Correcto? Y la capacidad vital es todo lo que podemos inspirar, todo lo que podemos expirar, más el volumen corriente. O sea, la capacidad inspiratoria más la capacidad expiratoria más el volumen corriente. Perfecto. ¿Se fijan nomás acá? Esto es el volumen, hasta acá es nuestro volumen de reserva inspiratoria. Después ya es nuestro volumen corriente y después nuestro volumen de reserva expiratoria. Y eso es la capacidad vital. ¿Correcto? Muy bien. Todo lo que le estoy marcando, lo que le estoy hablando, es importante, o sea, está plasmado en el examen de ustedes. Entonces van a tener que entender esa parte para poder resolver, ¿correcto? El volumen respiratorio minuto es toda la cantidad de aire que entra por las vías respiratorias en un minuto, ¿correcto? Todo el aire. Eso es el volumen respiratorio minuto, ¿correcto? No toda la cantidad de aire que entra en los pulmones realiza intercambio gaseoso, no se confundan ahí, ¿correcto? Volumen respiratorio minuto es toda la cantidad de aire que ingresa en las vías respiratorias en un minuto.
aproximadamente 6.000 ml. ¿De dónde sacamos este 6.000 ml? Sabemos la frecuencia respiratoria minuto, que es aproximadamente 12 respiraciones por minuto, y sabemos cuánto es lo que inspiramos y expiramos, ¿correcto? Normalmente, que es nuestro volumen corriente, que es de 500, ¿correcto? Entonces 12, que es la frecuencia respiratoria normal, por 500, que es el volumen que inspiramos y expiramos normalmente, da 6.000 ml. O sea, este es nuestro volumen respiratorio minuto. Otra cosa que no quiero que me confundan también es la diferencia entre el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. ¿Correcto? El espacio muerto anatómico es el aire que se queda en la porción conductora de la vía respiratoria y no realiza intercambio gaseoso. ¿Correcto? Es el aire que inspiramos y no participa en la hematosis, no participa en el intercambio gaseoso. ¿Correcto? Es el aire que se queda en la tráquea, en la nariz, en la boca, correcto, la faringe, los bronquios principales, hasta el bronquiolo terminal, correcto. Y es aproximadamente 150 ml. Y el espacio muerto alveolar, sin embargo, es el aire que debería de realizar intercambio gaseoso, pero por algún motivo no está realizando. Es a partir del bronquiolo respiratorio hasta los alveolos. Aire que debería participar en el intercambio gaseoso, pero no hace. Por eso es que el espacio muerto alveolar en condiciones normales, condiciones fisiológicas, es cero, porque toda esta porción debería de, en condiciones normales, realizar intercambio gaseoso. ¿Correcto? Y no me confundan por último volumen respiratorio minuto con volumen alveolar minuto o ventilación alveolar minuto. Correcto. Ventilación alveolar minuto es la cantidad de aire que está realizando intercambio en cada minuto. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la forma de hallar? Es la siguiente, el mismo que el anterior. Es la frecuencia respiratoria, que es 12, ¿correcto? Por el volumen que realiza intercambio gaseoso. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el volumen que realiza intercambio gaseoso? Sabemos que nuestro volumen corriente es de 500. 500 estamos metiendo normalmente. Y sabemos que de este 500 que ingresa a las vías respiratorias, una parte se queda en la porción conductora, ¿correcto? ¿Y cuánto se queda? 150 ml se queda en la porción conductora. Y el resto es el que pasa, ¿correcto? Para realizar el intercambio gaseoso. ¿Y cuánto pasa? Si ingresó 500, se quedó 150 por el camino. En la porción conductora, 350 nomás va a llegar a la porción respiratoria. Correcto. Y esto entonces, frecuencia respiratoria, que es 12 por 350, nos va a dar nuestro volumen alveolar minuto o ventilación alveolar minuto. 4.200 ml. Otra cosa también, la broncodilatación está dada por el sistema simpático, ¿correcto? La broncoconstricción está dada por el sistema parasimpático. El parasimpático, su neurotransmisor es la acetilcolina. El simpático, su neurotransmisor es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Correcto?
si no hay nada, me están preguntando. Está bien. Ahí le acepté al que estaba pendiente, Adriane. Vamos a ver un poco. El volumen sanguíneo pulmonar, la cantidad de sangre que encontramos en los pulmones es de aproximadamente 450 ml, ¿correcto? Ese es el volumen sanguíneo pulmonar. Corresponde aproximadamente al 9% del volumen circulatorio sistémico, ¿correcto? El 9% entonces corresponde a los pulmones. Serían 450 ml aproximadamente, distribuidos de la siguiente forma. 70 ml queda en los capilares pulmonares y 380 ml queda en las arterias y venas pulmonares. ¿Correcto? Muy bien. Con respecto a la distribución del volumen sanguíneo pulmonar. Voy a ver un poco algo acá. Creo que me escribieron acá. Pero un ratito acá estoy controlando si no estamos pasando nada por alto. Quiero pasar nada por alto con ustedes. Perfecto. El volumen sanguíneo pulmonar dijimos que es igual a 450 ml. ¿Correcto? Que sería el 9%, ¿verdad?, del volumen sanguíneo circulante. 9% del volumen sanguíneo circulante, distribuido de la siguiente forma como ya vimos. Perfecto. Entonces, sigamos. Esto también quiero que vean, ¿está bien?, sobre el flujo sanguíneo pulmonar, cómo actúan los vasos con respecto a la falta de aire, tanto los vasos sistémicos como los vasos pulmonares. A nivel de los vasos sistémicos, correcto, una hipoxia o una disminución del oxígeno va a dilatar el vaso. ¿Para qué? Para que aumente el flujo de sangre, correcto. Y con este aumento de flujo de sangre llegue más oxígeno donde esté faltando oxígeno, al tejido que le esté faltando, correcto. Entonces, una hipoxia a nivel sistémico va a vasodilatar,
O sea, el vaso se va a dilatar, va a aumentar su calibre para aumentar el flujo de sangre, ¿correcto? Y así llevar más oxígeno a donde haga falta, ¿correcto? Esto a nivel sistémico, como habíamos explicado, pero a nivel de los vasos pulmonares es diferente. La falta de oxígeno o la hipoxia va a producir vasoconstricción, se va a cerrar aún más. Si ya hay poco oxígeno, correcto, el vaso se va a cerrar aún más para que se redistribuya ese flujo de sangre a un vaso mejor oxigenado, correcto, para un intercambio más adecuado. Entonces, a nivel de los vasos pulmonares, la disminución de oxígeno o la hipoxia va a producir vasoconstricción. Lo opuesto que ocurre a nivel de los vasos sistémicos. No se confundan con esa parte. Acá en esta imagen imagínense, este va a ser nuestro alveolo, correcto, acá está llegando el oxígeno, entonces tiene una ventilación adecuada porque llega el oxígeno. Esto no tiene una ventilación adecuada, ¿por qué? Porque está obstruido en alguna parte, entonces llega poco oxígeno a nivel de este alveolo. A nivel de este alveolo, la ventilación es buena, ¿correcto? ¿Y qué dijimos a nivel de los vasos pulmonares? Cuando hay una disminución del oxígeno, el vaso sufre una vasoconstricción, se cierra aún más. ¿Para qué? Para que este flujo de sangre no venga a perder su tiempo acá con este alveolo que no tiene mucho oxígeno, para que esta sangre que iba a venir acá se redistribuya y se vaya hacia un vaso que va a tener contacto con un alveolo bien ventilado, ¿correcto? ¿Entiendes? Para eso sirve ese mecanismo de vasoconstricción a la hipoxia, ¿se entiende? Perfecto. Tenemos dos fuerzas en los capilares pulmonares. Uno es la fuerza de la presión propia del capilar, ¿correcto? Que tiende a mantener distendidos al capilar para que haya flujo de sangre. Y otro es la fuerza producida por el aire alveolar. El aire ingresa de estos lados, ¿correcto? Y ejerce una fuerza en este sentido, entonces, la presión del aire alveolar, ¿correcto? Y esta fuerza va a tender a cerrar nuestro capilar, ¿correcto? Si nuestro capilar está cerrado, la sangre no va a pasar en este sentido, no va a haber flujo de sangre, ¿entiendes? Entonces, para que haya un flujo de sangre adecuado, la presión capilar pulmonar como la presión del aire alveolar siempre tienen que estar en equilibrio, ¿correcto? Tanto la fuerza de la presión capilar pulmonar como la del aire alveolar. Si están en equilibrio, hay flujo sanguíneo, intercambio gaseoso, ¿correcto? Y así llegamos a las zonas del flujo sanguíneo pulmonar. Esto sí quiero que sepan, ¿está bien? Esto es importante y creo que hay dos ítems por ahí del examen de las zonas de flujo sanguíneo pulmonar en ambos grupos, ¿correcto? Pero no son iguales los exámenes. Ahora no se estén pasando la matriz, ¿correcto? Porque se van a estar perjudicando. Pueden pasarse para estudiar en base de eso, si rinden con muchos días de diferencia, pero no memoricen, porque van a hacer mal. No quiero más que hagan mal por eso, ¿se entiende?
porque ya pasó una vez y el grupo que rindió posterior a ese grupo rindió muy mal, porque se cambia un poquito el examen y ya es diferente el examen. ¿Se entiende? Entonces entiendan. Es difícil el examen. Tenemos 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 solamente encontramos de forma patológica, ¿correcto? Porque hay ausencia de flujo de sangre, como se pueden fijarse, la sangre no pasa, y si la sangre no pasa, no hay intercambio gaseoso. ¿Por qué no está pasando? Porque no hay un equilibrio entre la presión del aire alveolar con la presión del capilar pulmonar. ¿Se entiende? Entonces está cerrado. Eso es zona 1. En ninguna fase del ciclo cardíaco. ¿Cuáles eran las fases del ciclo cardíaco? Sístole y diástole. ¿Correcto? Acá tenemos nuestro corazón así. Sístole se contrae y eyecta la sangre. ¿Correcto? Diástole se relaja. En la sístole, como que se está bombeando sangre, la presión del capilar va a ser mayor porque está recibiendo sangre a alto flujo. Entonces va a ser mayor la presión, ¿se entiende? Durante la sístole. Y va a ser un poco menor durante la diástole. ¿Entiende eso? ¿Correcto? Ahora, lo que quiero que sepan es que en la zona 1 hay ausencia de flujo en ambas fases, tanto en la sístole como en la diástole. ¿Por qué esto? Porque no hay un equilibrio entre la presión del aire alveolar con la presión capilar pulmonar. La presión del aire alveolar supera o es mayor que la presión capilar pulmonar, tanto en la sístole como en la diástole. Perfecto. Ahora la zona 2. La zona 2 es un flujo intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la sístole sí hay flujo, en sístole sí tenemos flujo, pero durante la diástole o la relajación no hay flujo. ¿Correcto? Muy bien. Y lo mismo, ¿por qué? Porque durante la sístole la presión ejercida por el capilar es mayor que la ejercida por el aire alveolar. ¿Correcto? En la sístole, la presión capilar pulmonar supera a esta presión, entonces hay flujo de sangre, sangre pasa, ¿correcto? Pero durante la diástole se cierra, porque la presión del aire alveolar supera a la presión capilar pulmonar, ¿correcto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado acá nuestro pulmón así? Acá más o menos está nuestro corazón, en el medio, ¿correcto? En el medio más o menos está el corazón. Perfecto. Entonces, bombear hacia arriba, por arriba del pulmón es un poquito más dificultoso. ¿Por qué? Porque acá está la gravedad. Entonces, la bomba en sí lucha contra esta fuerza, contra la fuerza de la gravedad misma. ¿Se entiende? Sin embargo, bombear hacia abajo, hacia las bases, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque está ayudado incluso por la fuerza de la gravedad. ¿Se entiende? Entonces, por esto es que a la parte del vértice pulmonar le consideramos zona 2 y a la base zona 3, ¿correcto? Zona 3, ¿por qué? Porque el flujo siempre va a ser continuo, tanto en la sístole como en la diástole. ¿Por qué? Porque está ayudado incluso. La presión capilar es mucho mayor. Sin embargo, la presión capilar es menor en el vértice, a nivel de los vértices pulmonares. ¿Por qué? Porque la fuerza con que bombeó la sangre del corazón se ve contrarrestado por la fuerza propia de la gravedad. ¿Entiendes? Entonces llega con menor fuerza. ¿Y qué es lo que llega con menor fuerza? La fuerza, o sea, ¿cuál va a ser esa fuerza? Va a ser la fuerza ejercida por el capilar pulmonar propio, porque por acá está llegando la sangre, ¿correcto? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, recapitulando y resumiendo, zona 1, ausencia de flujo.
tanto en la sístole como en la diástole. ¿Por qué? Porque siempre la presión del aire alveolar les va a superar a la presión ejercida por el capilar pulmonar. ¿Correcto? Zona 2, flujo intermitente. ¿Por qué flujo intermitente? Porque durante la sístole sí hay flujo, pero durante la diástole no hay flujo. En la sístole hay flujo, ¿por qué? Porque la presión pulmonar capilar supera a la presión del aire alveolar. ¿Correcto? Y en la diástole no hay flujo, ¿por qué? Porque la presión del aire alveolar supera a la presión pulmonar. Y zona 3, flujo continuo. Ambas fases del ciclo cardíaco, tanto en la sístole como en la diástole. ¿Correcto? Acá lo que ya dijimos, zona 2 por arriba de nuestra bomba, zona 3 por debajo de nuestra bomba. Zona 1 en condiciones fisiológicas no tenemos, solamente de forma patológica. Zona 1, ni en la sístole ni en la diástole hay flujo, entonces eso ya es patológico. ¿Correcto? Muy bien. Estos también son casi dos, creo que son dos ítems del examen de ustedes, entonces quiero que lean. Ya como firmar un poco si nos estamos olvidando de nada. Esto también quiero que sepan cuál es el mecanismo por el cual el oxígeno difunde, correcto, difunde hacia el capilar, cuál es el mecanismo por el cual el dióxido de carbono pasa hacia el alveolo, correcto. Inspiramos, viene el oxígeno, tiene que pasar hacia el capilar, correcto, para continuar el trayecto. El CO2 que está llegando acá tiene que pasar hacia nuestro alveolo y ser eliminado durante la expiración. ¿Correcto? Esto ocurre por diferencia de presión. Perfecto. Muy bien.
atiendan dos conceptos, correcto, la hipoventilación y la hiperventilación. La hipoventilación es la disminución nomás de la frecuencia respiratoria, correcto. Y la hiperventilación es el aumento de la frecuencia respiratoria, correcto. Eso es hipoventilación, hiperventilación. Hipoventilación, disminución de la frecuencia respiratoria. Hiperventilación, aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Correcto? Muy bien. Doutor, Sí, sí. parece que está ao contrário no slide. ¿Verdad? No, no está al contrario. Hipoventilación es disminución de la frecuencia respiratoria. Correcto. Al disminuir la frecuencia respiratoria, se disminuye también la concentración de CO2. Solamente eso, lo que está acá. Y a hiperventilar. Correcto. Y al hipoventilar, lo que hacemos es aumentar la concentración del CO2, pero una hiperventilación es aumento de la frecuencia respiratoria. Hipoventilación es disminución de la frecuencia respiratoria. Solamente les quería recordar eso, ¿correcto? Porque es importante, quiero que se recuerden. Acá estamos hablando de otra cosa, ¿correcto? Hiperventilación, aumento de frecuencia respiratoria. Hipoventilación, disminución de la frecuencia respiratoria. Cuando hay una hiperventilación o cuando hiperventilamos, disminuimos las concentraciones de CO2 en el alveolo. Un poquito de lógica, ¿correcto? Aumentas tu ventilación y vas a eliminar más CO2. Cuando hipoventilas, cuando disminuís tu frecuencia, ¿correcto? Vas a aumentar tu concentración de CO2 en el alveolo. A eso nomás se está refiriendo acá la hipoventilación y la hiperventilación. Hiperventilas, sacas más CO2 y al sacar más CO2 disminuye tu concentración de CO2 en el alveolo, ¿correcto? La hipoventilación, cuando disminuís tu frecuencia respiratoria, ¿correcto? Aumenta la concentración del CO2 porque está sacando con menor velocidad. ¿Se entiende? Eso no me está diciendo acá. No, que está al contrario. Está hablando de eso se refiere acá. ¿Se entiende? Sim, doutor, obrigada. Acá. Esto también quiero que manejen, ¿correcto? ¿Cómo es que el oxígeno ingresa del alveolo hacia los capilares? ¿Y cómo es que el CO2 del capilar pasa al alveolo para así ser eliminado? ¿Correcto? Esto pasa por difusión, ayudado por su gradiente de concentración, como habíamos hablado. De donde está más concentrado, va a pasar hacia donde esté menos concentrado, ¿correcto? Eso es difusión, ayudado por su gradiente de concentración. Eso es lo que ocurre tanto con el oxígeno como el dióxido de carbono. El oxígeno en el alveolo tiene una presión de 104, como recuerdan, 104 milímetros de mercurio, ¿correcto? Acá está llegando la sangre pobre en oxígeno, ¿correcto? Una presión de 40 milímetros de mercurio nomás, ¿correcto? Entonces, como acá en el alveolo es mayor la presión, va a pasar por difusión, va a pasar acá nuestro oxígeno y va a pasar hasta igualar las concentraciones, ¿correcto? Hasta que la concentración de oxígeno sea igual a la del alveolo, o sea, 104 milímetros de mercurio. Con este va a continuar trayecto la sangre ya oxigenada, ¿correcto?
Eso con respecto al oxígeno, con respecto al CO2 lo mismo, ¿correcto? Un poco. La concentración de dióxido de carbono es más alta en el capilar, ¿correcto? Tenemos nuestra célula utiliza el oxígeno para generar energía, ¿correcto? Y libera como producto de desecho el CO2. Entonces el CO2 viaja hasta llegar nuevamente acá, ¿correcto? En el extremo, en este caso en el extremo arterial del capilar, ¿correcto? Eso también es otro concepto que no quiero que se quede confuso. Lo tengo que dibujar acá para poder entender. De nuestro corazón, correcto. Este es el lado izquierdo. Del lado izquierdo sale la sangre a todo el cuerpo por medio de la aorta. Ventrículo izquierdo bombea la sangre por medio de la aorta y sus ramas, ¿correcto? Todo nuestro cuerpo, ¿correcto? Luego, esta sangre que viene acá, que es rica en oxígeno, lado izquierdo rica en oxígeno, es utilizado por las diferentes células del cuerpo, ¿correcto? Generan su energía necesaria para su metabolismo y liberan CO2. Este CO2 es captado por el sistema venoso y viene tanto por la vena cava inferior como superior y llega nuevamente acá, a la aurícula derecha. Ahí pasa al ventrículo derecho y es bombeado hacia los pulmones para su oxigenación por medio del tronco pulmonar, arteria pulmonar, ¿correcto? Una sangre pobre ya en oxígeno porque ya fue utilizado y rica en CO2, ¿correcto? Y esto es lo que hablamos de estos lados. Por esto acá hablamos de extremo arterial del capilar. ¿Por qué? Porque está viniendo desde la arteria pulmonar, ¿se entiende? La sangre está viniendo desde el lado de la arteria pulmonar, ¿correcto? Y una vez que se oxigena, está regresando al corazón por medio de las venas pulmonares. Por eso esto es el extremo arterial y esto va a ser nuestro extremo venoso. ¿Se entiende? Perfecto. Sigamos entonces. El dióxido de carbono, de igual manera, pasa hacia el alveolo para ser eliminado por difusión. ¿Qué sería eso? Ayudado por su gradiente de concentración. ¿Cómo? Porque acá en el extremo arterial del capilar la concentración de CO2 es alta. ¿Se dan cuenta? La sangre llega con mucho CO2 acá, ¿correcto? La presión del CO2 es de 45 milímetros de mercurio en el extremo arterial del capilar. Y en el alveolo la presión del CO2 es solamente de 40, ¿se entiende? Y acá es 45. Difusión siempre es de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces esto va a pasar acá, ¿entiendes? Ayudado por su gradiente de concentración hasta igualar nuevamente las presiones. Y ahí continúa su trayecto la sangre nuevamente, ¿se entiende? Entonces, de esta forma se elimina el exceso de CO2 y luego con la expiración sale de acá. Perfecto. Muy bien, estas son las concentraciones. Este es nuestro extremo arterial de nuestro capilar, porque está llegando la sangre desde la arteria pulmonar, y este es nuestro extremo venoso del capilar. ¿Por qué? Porque es la sangre que va a estar regresando al corazón izquierdo mediante las venas pulmonares. ¿Entiendes? Muy bien, ¿se dan cuenta acá? Ya se igualó las presiones del alveolo. O es diferencia de concentración. Todo es por su gradiente de concentración. Todo es por difusión. El oxígeno tiene una presión acá de 40 y acá es la presión de 104. Como acá la presión es mayor, el oxígeno difunde en este sentido, ¿correcto? Se pasa hacia el capilar hasta igualar las presiones. Una vez igualadas las presiones ya no existe difusión neta, ¿se entiende? Entonces,
para igualar las presiones. El CO2 acá tiene en el extremo capilar, o sea, en el capilar es mayor que en el alveolo, ¿correcto? Entonces difunde hacia el alveolo, ¿correcto? Ese es el mecanismo. Ahí. Otro concepto es la ventilación y la perfusión. Ventilación, cantidad de aire que está ingresando, ¿correcto? Hacia los pulmones. Y la perfusión sería la perfusión de los gases, o sea, la difusión o el intercambio de los gases, ¿correcto? Eso es ventilación y perfusión. Sería bueno que le den una leída general para poder entender mejor, ¿correcto? Yo estoy tocando solamente los puntos claves, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, solamente los puntos claves para que le vayan de la mejor el examen. Un poco. Ya, un poco si no me estoy olvidando de nada. Un ratito. El principal transporte del oxígeno es la hemoglobina, correcto. 97% aproximadamente del oxígeno se transporta por medio de la hemoglobina, el 3% de forma libre, correcto. 97% del transporte del oxígeno se da unida a la molécula de hemoglobina, correcto. Esos cuatro cadenas. Un poco
cada gramo de la hemoglobina, tiene acá, cada gramo de la hemoglobina, cada 1 gramo de hemoglobina puede transportar 1,34 ml de oxígeno. Esa es la capacidad de transporte de la hemoglobina. Un poco más acá. Tienen que darle una leída a esta parte solamente para sacar sus 5 nomás ya, ¿correcto? Esto también sobre la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Hay factores que desplazan la curva hacia la derecha, correcto. Cuando se desplaza hacia la derecha, el oxígeno pierde la afinidad por la hemoglobina, correcto, y libera su oxígeno, correcto. Entonces, un desplazamiento hacia la derecha va a producir que el oxígeno no tenga mucha afinidad por la hemoglobina y se separe de la hemoglobina, correcto. ¿Cuáles son qué es lo que causa un desplazamiento hacia la derecha? El aumento de la concentración de hidrogeniones, el aumento del pH, que es lo mismo que el aumento de los hidrogeniones, aumento de CO2, aumento de la temperatura, aumento del 2,3 difosfoliserato, ¿correcto? Producto del metabolismo de los hidratos de carbono, la glucólisis se produce. Muy bien. Y desplazamiento a la izquierda, aumentando la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿correcto? Lo que causa este desplazamiento, disminución todo lo contrario del otro, disminución de los hidrogeniones, disminución del CO2, disminución de la temperatura, disminución del 2,3 bifosfoliserato. ¿Correcto? Entonces estos... Professor, ¿Sí? repita, por favor, a sigla BPG. ¿Cómo? Repita novamente a sigla BPG. Bifosfoliserato. Obrigada. ¿Dónde ocurre el desplazamiento a la derecha? Por ejemplo, si se le pregunta. Desplazamiento hacia la derecha ocurre a nivel de los tejidos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a nivel de los tejidos la hemoglobina tiene que perder su afinidad, liberar el oxígeno para que el oxígeno ingrese dentro del tejido, para que pueda ser utilizado, ¿correcto? Los tejidos utilizan el oxígeno y liberan su CO2, ¿correcto? Entonces a nivel tisular hay un aumento de concentración del CO2. Este aumento de concentración del CO2 es lo que va a llevar que se desplace nuestra curva de disociación hacia la derecha, produciendo una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Para qué? Para que suelte ese oxígeno y este oxígeno de acá ingrese acá. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre a nivel tisular. Y a nivel pulmonar es lo contrario, ¿correcto? El CO2 a nivel de los pulmones es eliminado, correcto, durante la expiración, entonces hay una disminución misma de la concentración del CO2. Esta disminución del CO2 va a causar que el oxígeno se una más fuertemente con la hemoglobina para continuar su trayecto, ¿correcto? Perfecto.
Entonces el oxígeno, su principal medio de transporte es la hemoglobina, correcto, 97% aproximadamente, y 3% de forma libre. Ahora, el dióxido de carbono se transporta principalmente por medio de bicarbonato, por medio del ion bicarbonato, correcto, 70%. El resto se transporta de forma libre o unido a la hemoglobina, correcto, el 30% restante. Este cuadro acá quiero que entiendan. El grupo ventral es encargado de regular el ritmo y el control de la respiración, ¿correcto? Sobre el grupo ventral actúa tanto el centro apnéutico como el centro neumotáxico. El centro neumotáxico inhibe, ¿correcto?, al grupo ventral. Sin embargo, el centro apnéutico va a potenciar al grupo ventral, ¿correcto? El grupo dorsal solamente actúa cuando el requerimiento es excesivo, ¿correcto? Actúa potenciando primeramente nuevamente al grupo ventral y actúa estimulando a los músculos accesorios de la respiración, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, el grupo ventral más bien se maneja con el músculo principal, controla el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, ¿correcto? Respiración tranquila. No está mirando nada. La respiración es un proceso mixto, como ya habíamos hablado, ¿correcto? O sea, es voluntario e involuntario. Podemos controlar. A veces controlamos nuestra respiración y a veces respiramos sin darnos cuenta. Creo que tenemos mensaje acá, no sé si corresponde al mensaje de ustedes. Un poco. No son mensajes de ustedes, entonces seguimos. Entonces, es voluntario e involuntario, es un proceso mixto la respiración. Y la regulación de la respiración se da mediante centros nerviosos y quimios receptores. Los centros nerviosos se encuentran a nivel de la corteza y del tallo encefálico. Y los quimios receptores tenemos quimioreceptores de ubicación central y de ubicación periférica, solamente para ubicarnos. En la corteza cerebral está nuestro control voluntario. A nivel del tallo encefálico, específicamente a nivel de la protuberancia del bulbo raquídeo,
está el control involuntario de la respiración a través del centro neumotápsico, apnéutico, ventral y dorsal. Por sencillo, estábamos bien. Los quimiorreceptores ustedes ya conocen, los de ubicación central y los de ubicación periférica. Los de ubicación central se encuentran a nivel del bulbo raquídeo y los periféricos a nivel de los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. ¿Se acuerdan? Quimiorreceptores, vasoreceptores. Perfecto. Acá está nuestro tallo encefálico, acá por arriba está nuestro mesencéfalo, acá está nuestro puente de Barolio, protuberancia, y acá está nuestro bulbo raquídeo. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Muy bien. Nivel de la protuberancia, el centro neumotáxico y apnéutico. El nivel del bulbo raquídeo, nuestro grupo dorsal, nuestro grupo ventral. A nivel del bulbo raquídeo, nuestro grupo dorsal, que va a controlar nuestro ritmo respiratorio. Ya habíamos visto. Un poco más importante, solamente en forma de repaso. Acá está nuestra rampa, está bien, para que puedan entender. El grupo dorsal controla la rampa, ¿correcto? Puede producir una interrupción súbita y al cortar la rampa, esta es la inspiración, un poco. Acá estamos inspirando como estábamos viendo en la clase correspondiente. Inspiración, después se puede cortar súbitamente la inspiración, entonces cae y comienza la expiración. Y de esta forma controla el ritmo, ¿correcto? El grupo dorsal controlando la rampa respiratoria. Muy bien. Por ejemplo, puede cortar a este nivel. Entonces va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria, aumenta el ritmo, ¿se entiende? De esa forma controla el grupo dorsal, la rampa, y de esta forma controla la velocidad, o sea, controla el ritmo respiratorio, ¿se entiende? Pueden darle una leída solamente para no olvidarse de los otros centros, ¿correcto? Y es más fácil entender si leen como un todo, ¿correcto? Porque si van enfocados directamente en lo que estábamos repasando, muchas cosas se le va a perder, se le va a complicar, ¿correcto? No quiero que se aprendan nada de memoria, porque todo lo que aprendemos de memoria no olvidamos. Pasa el examen y ya no olvidamos. Traten de entender. Entonces, lo poco que recuerdan, si entienden, les va a ser útil, ¿correcto? Y eso es todo por parte del repaso del examen. No sé si tienen alguna duda en específico del examen parcial o... Doutor, Sí, Victoria. bom dia. Dúvida sobre a questão da definição de perfusão, porque eu tinha visto que a perfusão era quando o coração, era o sangue que o coração bombeava para um determinado tecido, que a perfusão era o fluxo sanguíneo. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida, porque lá slide define perfusão como a troca do CO2 e o oxigênio, né, a troca dos gases. Porém, em algumas definições tem que a perfusão junto com a ventilação que gera a troca dos gases. Claro, los dos juntos. Sin uno y el otro no va a haber troca de gas. Ventilación es entrada, ¿verdad? De entrada y salida de gas. Eso conseguís con la ventilación. La perfusión es el pasaje del oxígeno hacia el capilar
y del CO2 hacia el alveolo. Eso es perfusión, perfundir, ¿se entiende? Ah, sim, entendi. É porque eu fiquei com dúvida, foi nesse sentido, porque eu vi que tipo, a junção da perfusão com a ventilação que dava a troca dos gases, que perfusão era um fluxo sanguíneo. No, perfundir es pasar de un medio a otro, eso es perfundir, correcto. Y hablar perfusión específicamente a nivel pulmonar, hablamos del pasaje de oxígeno desde el capilar hacia tu alveolo y de tu oxígeno de tu alveolo hacia tu capilar y tu dióxido de carbono, ¿verdad? Desde tu capilar hacia tu alveolo para posterior eliminación. Y ventilación es la entrada de aire. Correcto. Y no va a haber luego perfusión si no hay ventilación, porque si no ingresa aire, no vas a poder perfundir ninguno de los gases, ¿se entiende? No va a poder pasar de un lado para el otro. Entendi, obrigada. Professor, por favor, você pode explicar de novo a parte de hiperventilação e hipoventilação em relação à pressão do gás carbônico, por favor? Claro. Hipoventilación, disminución de la frecuencia respiratoria. Hipo es menos. Hiper es más. Aumento de la frecuencia respiratoria. Eso es el concepto que yo quería que capten de esa parte. ¿Correcto? El otro era solamente del no está acá, pero dibujar nomás. No me acuerdo en qué slide está, entonces voy a hacer acá así. Cuando hay una hiperventilación, aumento de la frecuencia respiratoria con respecto a tu CO2, lo que pasa es que disminuye su concentración a nivel del alveolo. ¿Por qué? Porque se está eliminando mayor cantidad, eso es hiperventilación. Y con la hipoventilación, sin embargo, se va a acumular tu dióxido de carbono en tu alveolo, disminución de la frecuencia respiratoria. Correcto, eso es lo que habíamos hablado. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que una hiperventilación es aumento de la frecuencia respiratoria. Hipoventilación, disminución de la frequência respiratória. Correto, Kelly? Ah, não, agora entendi. Então, o CO2, então, a relação dele é dentro do alvéolo, não na corrente sanguínea, que seria diferente. Sí. Perfecto. No sé dónde se quedó nosotros, pero eso es. Y aprovechen este examen, que es bastante cortito, ¿correcto? No desaprovechen, no perdonen ningún punto. Hay que perdonar ningún punto también.